Egunon 18. El País Vasco no cumple con el principio de solidaridad. La verdad es que después de haber calificado de veterana la acusación de privilegio que persigue al concierto, la más popular, la del paraíso fiscal, de repugnante, a la que fue tal la razón de la concesión del mismo, no sé cómo calificar a este ataque. Se me están agotando los adjetivos. Por encontrar algo que lo identifique, podríamos decir que este ataque es el más político de los políticos. La verdad es que me ha quedado un poco pobre, pero después de analizar 3 calumnias, 4 errores y los 3 primeros ataques políticos, mis pobres neuronas están a punto de declararse en huelga indefinida, y eso que no se han afiliado a ningún sindicato. No les voy a decir que todavía nos quedan por aclarar otros 5 ataques y 7 críticas técnicas para que no se me derrumben. Vamos a ver si estoy inspirado y al final te vas a quedar convencido y convencida de que esta nueva descalificación no es cierta. Para ello, voy a seguir una línea argumental centrada en los puntos siguientes. Este es un principio que forma parte de la esencia del concierto actual. La solidaridad es un principio constitucional y también un deber estatal, no solo vasco. Valoraremos si el Estado está aportando suficiente a la solidaridad. Vamos a tratar de conocer cuánto aportan a la solidaridad las 15 comunidades autónomas del régimen común. Concluiremos que los mecanismos para valorar la solidaridad son una cuestión compleja y controvertida, para plantearnos a continuación con qué modelo se debe hacer realidad la solidaridad interterritorial. Analizaremos tras ello cuáles han sido los resultados del esfuerzo de solidaridad realizado en España durante 3 décadas, para plantearnos, sin duda alguna, hasta dónde y hasta cuándo debe llegar la solidaridad, con la conciencia de que se trata de una cuestión polémica. Definiremos seguidamente las líneas previsibles de articulación futura del principio de solidaridad en España. Trataremos de anticipar cómo puede afectar el cupo un aumento de las partidas destinadas a la solidaridad. Y concluiremos este importante capítulo defendiendo que el concierto económico es un modelo diferente, pero no insolidario. No sé qué te habrá parecido todo lo anterior. Estimado lector, lectora, confío, ante todo, con un planteamiento tan intenso y extenso como el que te propongo para este capítulo, no decidas saltártelo, sino al contrario, que lo abordes con interés. Te lo digo porque se trata de una cuestión esencial que te conviene conocer muy bien para formar tu propio criterio personal en una cuestión caliente como esta. Vamos a ver si te convence lo que te voy a explicar a continuación. 18.1. Un principio sin precedentes históricos, pero que forma parte de la esencia del concierto actual. Como he señalado anteriormente, en la negociación del concierto económico que se desarrolló en los últimos meses de 1980, aceptamos sin ningún problema ni resistencia, no recuerdo que ningún negociador vasco se cortara las venas por esto, el compromiso que recoge el artículo 3 del concierto económico que entró en vigor el 1 de julio del 1981, donde se reflejan sus principios generales. El sistema tributario que establezca en los territorios históricos seguirá en principio del respeto de la solidaridad de los términos prevenidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía. La solidaridad es, por efecto, uno de los principios nucleares del concierto económico de 1981 y por ello uno de los componentes claves del espíritu del mismo. Pero, como el citado artículo señala, debe cumplirse en primer lugar en los términos prevenidos en la Constitución y en segundo en el Estatuto de Autonomía, que no hace falta que te aclares el del País Vasco. Este es el preciso compromiso que hay que respetar, de acuerdo con aquella ley de concierto primera pactada más tarde por las Cortes Generales en términos acordados, no en otros. Debe quedar claro que en aquella decisiva negociación asumimos el principio de respeto a la solidaridad, no por imposición legal ni por responder a una presión estatal insoportable, sino por una razón más poderosa, porque nos pareció totalmente justo y correcto, y ello a pesar de que en aquella época vivíamos un momento político, económico y social especialmente duro para el País Vasco. Sin embargo, no quisimos olvidar que los habitantes de otras comunidades autónomas estaban pasando por situaciones no menos difíciles y que por ello había que apoyarlos. Si me permites una afirmación que no desearía que te suene a tonta,
y modestia la aceptación de ese principio de la solidaridad en la negociación de 1980, que le cupo a Pedro Luis Uriarte encabezar en la parte vasca, tuvo un mérito esencial, pues nunca había sido incluido en las disposiciones de ninguno de los conciertos anteriores ni de los convenios navarros. Por ello, quiero resaltarte que la solidaridad que se tuvo en cuenta formalmente, otra cosa es que se practicase hasta que pactamos aquel año, cuando el concierto ya tenía 103 años de vida y el convenio 140, hubo que esperar otros 8 años más para que este principio se incorporara al convenio de 1990. Si no me crees, puedes leerte de arriba abajo el Real Decreto 2948-1976 del 26 de noviembre, porque se aprueba el concierto económico con Araba de aquel año, el último vigente en la comunidad autónoma vasca hasta el de 1981, y puedes hacer lo mismo con el convenio económico de Navarra de 1969. Si encuentras alguna referencia a la solidaridad como principio fundamental del concierto o el convenio en cualquiera de estos dos textos legales o en los anteriores, te daré un bonito premio a pactar contigo una vez me lo demuestres. Pero no te hagas ilusiones, no va a consistir en autorizarte que dejes de leer este capítulo y mucho menos lo que queda de obra. Es que me gusta sentir que sigues ahí y a mi verita vera, si me permites parafrasear la canción del ínclito Manolo Escobar, el rey de la copla. Además, no existían precedentes históricos, el hecho de que este principio figurase en el concierto pactado en las difíciles circunstancias de 1980 ratificaba la fe en el futuro de Euskadi y en su capacidad de recuperación. Porque te recuerdo que te sientes conmigo en aquella mesa de negociación del concierto y recuerdes que en aquel durísimo año Euskadi no era una Arcadia feliz, sino que estaba sufriendo las graves consecuencias de una agudísima crisis económica y social que trajo consigo un empobrecimiento brutal, en medio de un clima que podríamos decir y denominar como pre-revolucionario. Como expresivo reflejo de todo aquello, quizá te sorprenda saber que cuando pactamos seguir el principio de respeto de la solidaridad, más bien estábamos en una situación de pedir limosna, si me permites la expresión coloquial, porque la comunidad autónoma vasca era la de mayor tasa de paro, junto con las de Extremadura y Andalucía. Y a ese datos le podría añadir bastantes más, también negativos. Estábamos en medio de un túnel negro y allí no se atisbaba ni al más despistado de los fotones que anunciaran que en algún remoto lugar se encontraría alguna salida. Por tanto, aunque en algún momento más que para mostrar solidaridad estábamos para recibirla, los negociadores vascos del concierto económico, asumiendo el sentir general del país, nunca tuvieron ninguna duda de que era una obligación moral aceptar ser solidarios con el resto del Estado. Tuvieron una confianza en que remontaríamos la situación kafkiana en la que vivíamos y asumimos que desde el primer momento íbamos a aportar a la solidaridad en base a nuestra renta. Algún día podríamos hacerlo con más facilidad, entonces, porque las cosas no se estaban yendo mejor. Hablaba en el párrafo anterior del sentir general porque, aunque es difícil demostrar matemáticamente y no existen aparatos que puedan medir la solidaridad como se determina, por ejemplo, la temperatura o la presión atmosférica de un territorio, ser solidarios es una característica cultural consustancial con el carácter vasco, como lo prueba que nuestros ciudadanos y ciudadanas se encuentran en todos los parámetros e iniciativas que apelan a la solidaridad humana entre los más generosos y sensibles de todo el Estado español. Y prueba de que este fue el espíritu que se mantuvo en la mesa negociadora del concierto en 1981 es la noticia que publicamos el 9 de abril de dicho año, recogiendo la reunión que había tenido el ministro de Hacienda Jaime García Lloveros con el grupo parlamentario de UCD, su partido, para informar sobre el anteproyecto de ley del concierto económico para el País Vasco, que había sido dictaminado esa misma mañana por la comisión negociadora. En aquella reunión el ministro afirmó: la ley respeta el principio de solidaridad, ya que el País Vasco contribuirá al Fondo de Solidaridad Interregional. Tras esta primera referencia del ministro de Hacienda que negoció el concierto en 1981, vamos a situarnos en el último acto parlamentario en el que el Congreso de los Diputados analizó y aprobó con un voto clarísimamente favorable una ley de modificación del concierto de 2002 por la que se aprobó la incorporación como nuevos tributos concertados de 7 impuestos que habían sido creados por el Estado. En aquella sesión parlamentaria y dentro del debate del proyecto de ley, el señor Barreda de los Ríos, en representación del Grupo Popular, no tuvo ningún empacho en reiterar el voto favorable del Grupo Popular al dicho proyecto de ley, pues en opinión de este diputado,
actualiza ese concierto que constituye la manifestación más expresiva del régimen foral en los territorios históricos del País Vasco, un concierto que es una institución de autogobierno plenamente solidaria con el conjunto de España y que se encuentra en su fundamento la disposición adicional primera de la Constitución, plasmada a su vez en cuanto a sus previsiones tributarias en el artículo 41 del Estatuto de Gernika. Con estas dos referencias parlamentarias creo que estás de acuerdo conmigo en este principio de solidaridad no tenía precedentes históricos, sin embargo en estos momentos forma parte de la esencia del concierto actual. 18.2. La solidaridad es un principio constitucional y también un deber estatal. 18.2.1. Un privilegio claramente establecido. Centrándonos en la concepción de la solidaridad desde el punto de vista formal del concierto económico, hay que destacar, ante todo, que la solidaridad es un principio constitucional que se recoge en los artículos 2 y 138 de la norma fundamental española. Para tu conocimiento, dice lo siguiente, la negrita es mía. El artículo 2 señala: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. B. El artículo 138 dice: 1. El Estado garantiza la relación efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo número 2 de la Constitución española, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. 2. Las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrá implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales. Para completar el planteamiento constitucional, el artículo 158.2 de la Carta Magna señala que con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un fondo de compensación con destino a gastos de inversión cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las comunidades autónomas y provincias en su caso. 18.2.2. Una competencia del Estado que no solo es técnica sino política. Por tanto, tienes que tener muy claro que la articulación de los mecanismos para hacer efectiva la solidaridad proclamada por la Constitución es una competencia exclusiva del Estado. Por ello, debes de saber que la competencia de garantizar la solidaridad no está transferida a ninguna comunidad autónoma, ni por supuesto a la comunidad autónoma vasca. Es el Estado quien se responsabiliza al 100% de esta significativa cuestión. Además, no se te ocultará que estamos ante una cuestión de una enorme importancia política, por lo que el tratamiento que se da a una determinada circunstancia del avance y de la solidaridad tiene esta naturaleza. No es por lo tanto un tema técnico, aunque por su formulación pudiera parecerlo. De esto ya se tuvo Pedro Luis Uriarte ocasión de enterarse el 17 de septiembre de 1981 tras la celebración del Pleno de Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas que se habían reunido ese día para dar el visto bueno al anteproyecto de ley de fondo de compensación interterritorial y definir los criterios de su distribución. En aquella reunión, como puedes ver en el recorte del diario de ella que configura a continuación, los únicos votos en contra fueron precisamente los del representante del gobierno vasco, el señor Uriarte, consejero de Economía y Hacienda, que es precisamente quien está redactando estas líneas, y los de los consejeros de Hacienda de la Generalitat de Cataluña, Ramón Trias Fargas. El resto de los miembros, representantes de los partidos UCD y PSOE, votaron a favor. Desacuerdo de Uriarte en los criterios de aplicación del Fondo Interterritorial. Voto particular del gobierno vasco al acuerdo tomado ayer ante el anteproyecto. A la salida de esa reunión, pues, puso con claridad por qué se había votado en contra de aquel planteamiento, dejando claro, ante todo, que estábamos de acuerdo con el principio de solidaridad, pero no con estos criterios que son básicamente políticos y no técnicos. Por eso es discutible. La razón de aquel voto negativo es que el planteamiento que se hace del Fondo de Compensación Interterritorial tiene una gran complejidad técnica y no cuenta con referencias empíricas en otros países. Se va a discutir y distribuir con unos planteamientos peligrosos, incluso desde el punto de vista de las comunidades autónomas que van a aparecer como más beneficiadas en el reparto. Es posible que se creen unas frustraciones, unas tensiones a las que nosotros no queremos responder.
manifesté, en segundo lugar, otra razón para la disconformidad, y es que se había realizado unilateralmente una reinterpretación de los criterios de ponderación que se establecen en el artículo 16 de la LOFCA, tal como están formulados esos criterios con el doble de alcanzar una redistribución predeterminada políticamente. Y es que Pedro Luis no sabía que había un acuerdo previo entre UCD y el PSOE sobre la distribución del Fondo de Compensación Interterritorial, con lo cual el debate en aquella reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera no valía para nada. ¿Está de acuerdo? Perspicaz lector, lectora, de lo anterior y de la imagen que te acompaña habrás deducido tres cosas. Primero, en aquella época, al parecer, Pedro Luis Uriarte sabía bastante del tema. Segundo, entonces ya era un chico muy serio, como puedes comprobar en la imagen justa refleja la foto. Y tercero, y más evidente, que en aquellos tiempos no tenía ni un pelo de tonto, ni tampoco de listo. 18.2.3. Una carga general del Estado a la que Euskadi debe contribuir. Para ahondar más en un concepto de la solidaridad, tendría que precisarte que en terminología presupuestaria, que es la que nos interesa a los efectos de lo que estamos analizando en este capítulo, pues es la que se utiliza en el concierto, estamos ante una de las cargas generales del Estado. Seguro que te suena mucho esta expresión porque la habrás visto escrita en este libro decenas de veces. Y como tal, la comunidad autónoma vasca está obligada a su sostenimiento sin excusa posible para no hacerlo. En otras palabras, al tratarse de una de las competencias exclusivas del Estado, los vascos y las vascas hemos pactado en el concierto que vamos a aportar vía cupo lo que legalmente nos corresponda. Y eso lo hemos hecho año tras año, desde aquel 1981 hasta que nos encontramos en la dramática situación que te he apuntado en el año 2015, en el año de la escritura de este texto. La aportación inicial técnica fijada en la ley como cupo de la comunidad autónoma vasca fue fijada en 1981 para aquel catastrófico año en 38.596 millones de pesetas, una cantidad muy fuerte para la época que hoy equilibraría alrededor de 232 millones de euros. Y para los siguientes años la que han ido estableciendo las disposiciones contenidas en las 6 leyes quinquenales de cupo aprobadas desde entonces por las Cortes Generales. La obligación que Euskadi ha asumido en los 34 años que han transcurrido desde 1981 hasta 2015 se resume muy fácil y de las sabes ya de memoria. Euskadi debe aportar un 6,24% de lo que anualmente dedique el Estado en su presupuesto a garantizar la solidaridad, porque es y será una carga general del mismo. En otras palabras, todavía más expresivas, el País Vasco ha aportado en esas 3 largas décadas el 6,24% de todo lo que haya dedicado el Estado a cumplir con el deber de solidaridad, una competencia suya que debe tener reflejo en sus propios presupuestos. Ni un céntimo menos, tampoco un céntimo más. 18.2.4. La aportación a la solidaridad por parte vasca es generosa. Como los vascos solo representamos en estos momentos el 6,24% en economía, pero el 4,66% de la población del conjunto del Estado, esto significa que hoy estamos aportando a los mecanismos de solidaridad un 33,90% más que el peso de nuestra población. Y como vamos a ver en el capítulo en el que analizamos la primera de las críticas técnicas relativa al porcentaje de contribución al sostenimiento de las cargas del Estado, en todos y cada uno de los 34 años de vida del concierto, Euskadi ha aportado siempre más de lo que le correspondía por población, en porcentajes que oscilan entre más 9,67% del año 1981 al 33,90% citado más arriba. Pero es que además ese porcentaje del 6,24% que permanece fijo desde 1981 es superior al peso actual de la economía vasca sobre la estatal. Al finalizar 2014, según la primera estimación del INE, estaba situado en el 6,07%. Asumiendo que estamos ante una competencia 100% estatal y que los vascos somos solidarios, vía nuestra aportación en base a la renta, las partidas que aquí el Estado dedica a la solidaridad interterritorial en sus presupuestos generales, es importante que te queden claras 3 cosas. Primera,
no puede discutirse el hecho de la aportación vasca, pues se produce anualmente vía cupo. Segunda, no se puede criticarse la cuantía de la misma, pues siempre vendrá determinado por las decisiones autónomas que tome el propio Estado en cuanto a la fijación de su volumen de los presupuestos generales del Estado. Tercera, la aportación que se realiza no solo es un 33,3% más de lo que correspondería por población, sino que además un 2,8 superior a lo que correspondería por el peso real del PIB vasco sobre el estatal. En otras palabras, y saliendo al paso de la crítica política que estábamos analizando en este capítulo, es imposible que Euskadi no cumpla con el principio de solidaridad, porque además de aportar año tras año, lo que está haciendo con un porcentaje superior al que le correspondería el 6,24% de lo que el Estado haya decidido dedicar en su presupuesto a hacer efectivo el principio de solidaridad, por utilizar la misma expresión del artículo 158.2 de la Constitución española que te he citado más arriba. 18.3. ¿Es suficiente lo que destina el Estado a la solidaridad? Tras dejar sentado lo anterior, seguro que se te habrá ocurrido que, en cambio, lo que es perfectamente discutible es si el volumen que dedica el Estado a los mecanismos de solidaridad interterritorial es suficiente para cumplir con el principio constitucional de garantizar la misma. Pero esa es una cuestión totalmente distinta a la que analizamos. Porque si esas cantidades resultan pequeñas o insuficientes, es una decisión del Estado, no de Euskadi. Dejando claro que este es un debate totalmente diferente al que nos ocupa en este capítulo, por las razones que sea, supongo que fundamentalmente políticas, para poder tener las manos libres en el reparto de este tipo de fondos o técnicas, porque prefiera trabajar con los dos fondos de convergencia autonómica, el de competitividad y el de cooperación, creados en 2009, dentro del modelo de financiación de las 15 comunidades autónomas de régimen común aprobado aquel año. Parece como si el Estado en sus presupuestos no quisiera destinar a la solidaridad cantidades visibles y perfectamente diferenciadas. Podría hacerlo con toda facilidad, dotando convenientemente en los presupuestos generales del Estado el fondo que se crea en el artículo 158.2 de la Constitución. Si no lo hace así, es porque no lo cree necesario, por razones que solo conoce el propio Estado. Debe quedarte claro, por lo tanto, que esa decisión no es responsabilidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ni de los territorios históricos, sino del Gobierno Central y de las Cortes Generales. En este sentido, fue interesante el pronunciamiento realizado el 6 de marzo de 2014 por el entonces presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, en un desayuno informativo celebrado en Madrid. En su planteamiento, el señor Monago destacó que en los últimos 5 años, el Fondo de Compensación Interterritorial ha disminuido en un 68%. En el año 2010, el Fondo de Compensación Interterritorial tenía una dotación de 1.225 millones de euros y en 2014 apenas alcanzaba los 432 millones. Preocupado por esta situación, propuso que la ley que apruebe el futuro modelo de financiación de las comunidades autónomas no forales, lo cual, tras innumerables aplazamientos, se espera que se produzca en 2016. Spoiler desde 2022. Ni en 2022. Blinde la aportación de un 1% de los presupuestos generales del Estado al Fondo de Compensación Interterritorial para garantizar así su estabilidad. Con ello, ¿cuál es la aportación mínima al fondo? Siempre estaría por encima de los 1.000 millones de euros. Esta propuesta fue presentada a la Asamblea de Extremadura para su aprobación. No sé qué recorrido futuro tendrá la idea del señor Monago, quizá nulo, teniendo en cuenta que tras las elecciones de mayo de 2015 no puedo revalidar su cargo. Pero si resulta incluida en los presupuestos del Estado, la comunidad autónoma vasca aportará automáticamente el 6,24% de la misma. Desde luego, sus correligionarios no parecen haberle hecho mucho caso, porque en el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2016, la cantidad se ha consignado para el Fondo de Compensación Interterritorial es de 324 millones de euros, de los cuales 34 irán destinados a Galicia, 120 a Andalucía, 10 a Asturias, 4 a Cantabria, 17 a Murcia, 42 a Valencia, 25 a Castilla-La Mancha, 15 a León y Castilla, 35 a Canarias, 19 a Extremadura, 2 a Ceuta y otros 2 a Melilla. Cuando este fondo, de haber seguido la propuesta del señor Monago, tendría que haber sido dotado con 1.234 millones de euros. Pues el techo de gasto, aprobado por los presupuestos de este año 2014,
2016, disculpas, es de 123.394 millones de euros. Por lo tanto, Euskadi ha aportado y aporta y aportará la solidaridad, lo que quiera el Estado, con una sola condición, que lo refleje en su presupuesto anual. Y como acabas de ver, la dotación para 2016 sigue siendo la que es. Con todo lo anterior, estoy seguro de que habrás percibido algo muy significativo. La ventaja que tiene el concierto económico, en este y en otros casos, es su total transparencia. Pues resulta absolutamente claro lo que debe aportar el Estado como cupo bruto, el 624, de las competencias que no ha asumido la comunidad autónoma. Y entre ellas se encuentra la de garantizar la solidaridad por los mecanismos que establezca el propio Estado. 18.4. ¿Cuánto aportan a la solidaridad las 15 comunidades autónomas de régimen común? 18.4.1. Concepto de gran calado con una información poco transparente. Para las comunidades autónomas no forales, sin embargo, la situación no es tan clara como la que acabo de explicar para el País Vasco. Y ello porque el sistema de financiación de las 15 comunidades autónomas de régimen común es opaco, dificilísimo de entender, absurdo e injusto socialmente, divide y enfrenta a unas comunidades contra otras porque discrimina a los españoles según su lugar de residencia. No pienses que me estoy calentando y que he escrito una frase demasiado dura para descalificar el sistema vigente de financiación para esas 15 comunidades autónomas, ni por asomo, porque la frase, un auténtico torpedo dirigido a la línea de flotación de este sistema aún vigente, no es la mía, es la de alguien con más autoridad y mucho más conocido que yo. Es de Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, en julio del 2015. La pronunció unos años antes, cuando estaba en la oposición, pero refleja una verdad como un templo. Como el señor Montoro señalaba muy bien, estamos ante un sistema opaco, porque no se conoce la transparencia, lo que aporta cada una de esas 15 comunidades autónomas al sostenimiento del Estado, ni lo que recibe del mismo por uno u otro conducto. Por ello, no se conoce tampoco con claridad lo aportado a la solidaridad por cada comunidad autónoma. 18.4.2. Los intentos de avanzar no ofrecen resultados satisfactorios. Porque lo primero, que no está claro, son las llamadas balanzas fiscales. Una cuestión que hemos analizado en la parte séptima del libro y además son poco fiables. Se hizo un esfuerzo por tratar de clarificar este tema con la publicación en 2009 de dos modelos de balanzas fiscales calculadas con datos de 2005. Por otro lado, se confirma la falta de fiabilidad de estos análisis porque ha habido comunidades autónomas que han actuado como francotiradoras y se han anticipado al Estado presentando sus propias balanzas fiscales con resultados radicalmente distintos a los anteriores, lo cual demuestra la dificultad del empeño. En los dos modelos de balanzas fiscales publicados en 2009, el País Vasco y Navarra figuraban entre las comunidades autónomas que aportaban más de lo que recibían. En la balanza fiscal, calculada con la metodología de cálculo de flujo monetario, que imputa los ingresos donde se localizan y los gastos donde se materializan, el País Vasco aportaba por el 1,35% de su PIB, junto con Murcia, Navarra, Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares. Es decir, aparecía como aportador neto. En la balanza fiscal calculada con la metodología de cálculo carga-beneficio, que imputa los ingresos en el territorio donde residen los ciudadanos que soportan la carga fiscal y los gastos en el territorio donde residen quienes consumen el servicio o la inversión, el País Vasco aparecía como aportador por el 0,59% de su PIB, junto con Aragón, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares y Madrid. Antes de que pierdas un minuto de tu precioso tiempo haciendo el análisis, te diré que solo 6 comunidades autónomas figuraban entre las aportadoras según los dos métodos de determinación de las balanzas fiscales. Las 2 forales, País Vasco y Navarra, y 4 de régimen común, Cataluña, Madrid, Valencia y Baleares. Por otro lado, 3 comunidades autónomas figuraban como aportadoras en una de las balanzas fiscales, Aragón y La Rioja en la de carga-beneficio y Murcia en la de flujo monetario. En otras palabras, las 8 comunidades autónomas restantes aparecían como netamente receptoras de fondos procedentes del Estado y de otras comunidades autónomas en los dos métodos de cálculo balanzas fiscales. Dichas regiones serían Galicia, Asturias
Cantabria, León y Castilla, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Canarias. Con posterioridad, ya en 2014 se publicaron las llamadas cuentas públicas territorializadas, de las que hemos hablado también en la parte séptima, preparadas por encargo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por los asesores Ángel de la Fuente, un académico que se encuentra entre los críticos más feroces del concierto, a quienes nos hemos referido en algún capítulo anterior, Ramón Barberán, Ezequiel Uriel, ambos destacados catedráticos y otros colaboradores. El estudio tenía un objetivo político claro: salir al paso a las manifestaciones procedentes de la Generalitat de Cataluña y destacados políticos nacionalistas catalanes que, basados en los resultados de las citadas balanzas fiscales y en estudios del propio Ejecutivo de aquella comunidad autónoma, habían identificado un gigantesco déficit entre las aportaciones realizadas al Estado y los recursos recibidos del mismo. Todo ello se habría resumido en ese expresivo mantra: España nos roba, España nos roba. Como era de esperar, por el criticable método empleado, la distribución de gastos realizados por el Estado con criterios de imputación racional, una fórmula de contabilidad analítica que ya no se utiliza en las empresas con más ámbito puntero, por las discusiones que suscita y los errores de apreciación que origina. Los resultados fueron radicalmente distintos a los de las balanzas fiscales citadas anteriormente y desde luego no fueron favorables al País Vasco. Está claro que personalmente no creo mucho en las balanzas fiscales, precisamente porque unas y otras no ofrecen resultados similares, lo cual induce a pensar que algo falla en este tipo de trabajos. Para que no tengas solamente mi opinión, te voy a ofrecer las de Luis Garicano, catedrático de Economía y Estrategia de la London School of Economics, y que en estos momentos ha colaborado con una gran notoriedad para ser el coordinador del programa económico de Ciudadanos. Hay un interesante artículo que publicó el 8 de septiembre de 2015 en El País, hablando de estos temas de balanzas fiscales. Señalaba que no es extraño que otros estados no calculen sus balanzas, porque no existe una fórmula objetiva y generalmente acertada de hacerlo. Es decir, la misma idea que estaba pretendiendo trasladar el autor. Y añadía a continuación otro punto de vista. Les doy un ejemplo del mundo de la empresa. Es dificilísimo determinar el beneficio de una filial. Hacerlo es fuente de enormes conflictos políticos. La razón es que este depende enormemente del precio que se ponga a los servicios comunes, el cual es esencialmente arbitrario. ¿Cuánto debe pagar SEAT España al calcular su beneficio por la investigación en tapicerías elegantes que hacen Audi Volkswagen en Wolfsburg? No existe respuesta correcta. En definitiva, al no estar nada claro los flujos que existen entre el Estado y esas 15 comunidades autónomas en una u otra dirección, es imposible saber lo que todas y cada una de ellas aporta a la solidaridad. Como señalaba acertadamente Andreu Mascolell, conseller de Economía y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña y gran economista, en un artículo publicado el 7 de marzo de 2014, no hay una, sino diversas balanzas fiscales entre la Administración Central y las comunidades autónomas. Depende de la pregunta que quieras responder. A la pregunta que servía de título a este epígrafe, yo todavía no le he podido encontrar respuesta. 18.5. Los mecanismos para valorar la solidaridad son una cuestión compleja y controvertida. Partiendo de esa afirmación, quizá no te extrañe que en un tema tan sensible como este seamos inmersos en un verdadero carajal, si me permites esta castiza expresión, que si no te gusta puedes sustituir por follón, barullo, jaleo, tumulto, o si eres argentino, por quilombo. Y como consecuencia de todo ello, se desconoce cuánto, cómo y quién está aportando a la solidaridad y cuánto, cómo y quién está siendo financiado por esa vía, salvo las referencias que te he ofrecido sobre la distribución antes del Fondo de Compensación Interterritorial, tan proclamada, pero tan opaca, tan compleja y tan manoseada e instrumentalizada por unos y por otros. Si quieres hacer la prueba, intenta entrar en Google o en cualquier otro buscador y haz una pregunta relativa a este tema, como por ejemplo: ¿cómo se ha distribuido el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales entre las comunidades autónomas? Verás, la contestación que recibes es nula.
Lo mismo se podría decir del Fondo de Suficiencia Global o de los fondos de convergencia, todos ellos elementos constitutivos del modelo de financiación actual vigente en las 15 comunidades autónomas del régimen común. Si poniendo cualquiera de las referencias tienes más suerte que yo, avísame por favor, porque me gustaría conocer cuál es la fórmula para revelar este arcano misterioso. Sin embargo, la acusación de Euskadi no es solidaria, es una opinión muy extendida que nos debería preocupar, aunque por lo embarullado de toda esta cuestión hay otras comunidades autónomas que están también aportando a la solidaridad y que sin embargo son acusadas de insolidarias. El caso más señalado es el de Cataluña, con la cual te puedes dar cuenta de los evidentes intereses políticos que se ocultan bajo el beneficio del manto de la tan proclamada solidaridad. 18.6. Los resultados de las políticas de solidaridad aplicada en España en los últimos 30 años han tenido efectos apreciables en la distribución del Producto Interior Bruto. Seguro que te quedarás sorprendido si te digo que no puedo contestar con precisión a esta cuestión, y es que, aunque te parezca increíble e incluso inaudito, no se conocen los resultados que se han podido conseguir con la aplicación continuada de los mecanismos de solidaridad. Y ello, aunque fueron implantados por la Constitución en 1978 y desarrollados por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, LOFCA, el 22 de septiembre de 1980, anterior, por tanto, al concierto económico que entró en vigor el 1 de junio de 1981, para ser precisados e impulsados por primera vez en la Ley 7/1984 de 31 de marzo de Fondo de Compensación Interterritorial. Por esa razón, me vas a permitir hacer una aproximación personal a la cuestión para que tú mismo saques tus conclusiones. Parto del supuesto que la aportación a la solidaridad se realiza en forma de euros constantes y sonantes, antes pesetas, que las comunidades autónomas ricas aportan a las comunidades autónomas pobres. Pues bien, asumo algo que espero compartas. Dado que este mecanismo de aportación lleva en vigor más de 3 décadas, si hubiera sido efectivo, habría tenido que producir al menos un mayor crecimiento del Producto Interior Bruto de las comunidades beneficiadas por esos recursos, como variable macroeconómica que sí se conoce y que puede representar una aproximación a la renta de cada territorio. Además, tendría que ser perceptible y evaluable también la mejora en algún otro campo más. El más significativo de ellos, pienso que tendría que haber sido el de la ecuación, y específicamente el del fracaso escolar, pues los mecanismos de solidaridad tienen como objetivo lograr la igualación de los españoles en los servicios públicos fundamentales, independientemente del lugar donde haya nacido, y el de la educación es el de mayor trascendencia de todos ellos. No existe correlación entre los mecanismos de solidaridad empleados y el cumplimiento del PIB regional. 18.6.1. A continuación, te ofrezco un cuadro en el que podrás valorar, de acuerdo con tu propio criterio, si ha existido correlación entre los mecanismos de solidaridad interterritorial y el crecimiento del PIB de algunas comunidades autónomas. A efectos, las he separado en 3 grupos para facilitar el análisis. En primer lugar, las 6 comunidades autónomas ricas que figuraban como aportadoras en las 2 balanzas fiscales que he citado en unas páginas más arriba. En segundo término, las 3 que figuraban como aportadoras en una de ellas. Y por último, las 8 comunidades pobres que figuraban como receptoras de los fondos de las 2 balanzas fiscales citadas más arriba. Los resultados los puedes ver en el cuadro siguiente. Te aclaro los datos de PIB a precios corrientes disponibles en la web de línea. En octubre de 2015 alcanzan hasta 2014 para la serie de 1981 a 1996. Se ha utilizado la base 1986. Desde el año 2001 a 2014 los datos de la metodología base son 2010 y los datos de 2014 aparecen como primera estimación, dado que el PIB español varió un menos 0,6% en 2013 y un más 0,9% en 2014. Esta circunstancia
de tomar un PIB que todavía no ha sido cerrado por el INE no afecta a las conclusiones que puedan extraerse, salvo para alguna pequeña diferencia en alguna comunidad autónoma. Evolución, por lo tanto, del PIB y de la renta per cápita de las comunidades autónomas desde 1981 a 2014. Aportadoras según los datos fiscales de las balanzas. Baleares. Puntos porcentuales de mejora / pérdida de peso sobre el PIB estatal. Pues sería un 0,48. Mejora de la renta per cápita en relación con la base española 100, menos 13,19. Cataluña. Puntos porcentuales de mejora / pérdida 0,10. Mejora de la renta menos 0,25. Comunidad Valenciana. Menos pérdida de 0,85. Y mejora pérdida con base 100 menos 17,62. Madrid. Puntos porcentuales de mejora 3,91. Mejora de la renta 17,42. País Vasco. 1,46 de pérdida de peso sobre el PIB estatal. Y mejora de la renta per cápita, pues pérdida de menos 2,21. Y Navarra, pues pérdida de 0,09 del peso. Y en el otro, mejora de la renta, pues una pérdida de menos 8,46. Evolución en el ámbito de Aragón. Pues aquí tendríamos en el ámbito de Aragón una pérdida de puntos porcentuales de mejora, pérdida sobre el peso del PIB estatal de 0,20 y una mejora en renta per cápita en 4,55. La Rioja, una pérdida de 0,06 en puntos porcentuales de peso sobre el PIB estatal y una pérdida de 8,36 en el ámbito de la renta per cápita. En Murcia tendremos una mejora de 0,19 y una pérdida de la renta per cápita de 12,34. Y en el ámbito de las 8 llamadas pobres, entre 1981 a 2014, tendríamos ese hecho de que habrían aumentado en puntos porcentuales de mejora pérdida sobre el peso del PIB estatal. Andalucía habría mejorado en 0,65, Canarias habría mejorado un 0,30, Castilla-La Mancha habría mejorado un 0,05, Extremadura se habría quedado exactamente igual, y en el ámbito de pérdidas pues habrían perdido en ese ámbito del peso sobre el PIB Asturias 0,78, Cantabria 0,36, Castilla y León 0,91 y Galicia 0,97. Y en el ámbito de mejora de la renta, pues Andalucía habría perdido 0,40, Asturias 4,71, Canarias menos 13,93, Cantabria menos 19,45, Castilla-La Mancha menos 0,22 y en el ámbito positivo, Galicia 5,43 en positivo, Extremadura 11,66 en positivo y León y Castilla 7,77 en positivo. Te resumo las 10 valoraciones que en mi opinión se deducen de los 3 cuadros anteriores y creo que califican mucho lo que estamos analizando. De las 6 comunidades autónomas que figuran como aportadoras en las 2 balanzas fiscales publicadas en 2009, solo 3 han mejorado su peso en el PIB total del Estado sobre el periodo 1981 hasta 2014, en 33 años. Madrid, sustancialmente, y Baleares y Cataluña, levemente. De las 3 comunidades que figuraban como aportadoras en una de las balanzas fiscales, solo Murcia ha aumentado algo su peso sobre el PIB estatal. De las 8 comunidades que aparecían como receptoras de fondos en las 2 balanzas fiscales, solo han aumentado su peso en el PIB estatal 3 de ellas, Andalucía claramente, Canarias y Castilla-La Mancha, bastante menos. Extremadura se ha mantenido. Las otras 4 no han mejorado, siendo especialmente significativa la pérdida de peso en el PIB respecto al Estado, Galicia, León y Castilla y Asturias. Cuarto, por lo tanto, de las 17 comunidades autónomas, solo 7 han aumentado su peso sobre el PIB estatal en los últimos 33 años.
La campeona, sin duda, como era previsible, ha sido Madrid, con más 3,91 puntos. Seguida Andalucía, más 0,65. Baleares, 0,48. Canarias, 0,30. Murcia, 0,19. Y Cataluña, 0,10. Castilla-La Mancha, 0,05. Es decir, 3 de las aportadoras, una de las semi-aportadoras y 3 de las receptoras. Teniendo en cuenta que Extremadura ha permanecido invariable, las otras 9 comunidades autónomas, sean aportadoras de fondos o receptoras, han disminuido su peso del PIB estatal en 33 años. Lo han hecho por este orden, de menor a mayor pérdida. La Rioja, menos 0,06. Navarra, menos 0,09. Aragón, menos 0,20. Cantabria, menos 0,36. Asturias, menos 0,78. Valencia, menos 0,85. León y Castilla, menos 0,91. Galicia, menos 0,97. Y País Vasco, menos 1,46 puntos. Como ves, las dos comunidades que tienen un modelo de concierto convenio figuran entre las perdedoras. Sexto. Por ello, la que parece como claramente ganadora de todo este proceso ha sido Madrid, con una mejora de 3,91 puntos de peso sobre el PIB español en 1981, representaba el 14,77 del mismo, y en 2014 alcanza ya el 18,68%. Y es que, como hemos comentado en un capítulo anterior, a medida que se ha ido descentralizando el poder político y administrativo hacia las distintas comunidades autónomas, se ha producido una creciente y constante concentración del poder económico, financiero y empresarial en Madrid, con las evidentes consecuencias positivas en términos de crecimiento del PIB, puedes ver. Séptimo. En el otro extremo, la gran perdedora ha sido Euskadi, que en este periodo de 33 años ha disminuido 1,46 puntos de peso en el PIB. Representaba el 7,53% del PIB estatal en 1981 y en 2014 solo el 6,07%. 8. Por lo tanto, la comunidad autónoma vasca, acusada de insolidaria, ha resultado ser claramente la más perjudicada en la evolución de su PIB en el periodo de tiempo en el que se ha implantado los mecanismos para hacer realidad el principio de constitucional de solidaridad. A lo mejor te ha parecido trivial esta diferencia de 1,46 puntos que te he destacado como pérdida de peso de Euskadi sobre el PIB estatal en el periodo de 1981 a 2014. Pues bien, quizá te ayude a valorar la importancia que ha tenido esta negativa evolución económica en términos comparativos si te digo que si el PIB vasco de 2014 hubiera seguido siendo el 7,54% del estatal, como ocurría en 1981, el montante de esa variable macroeconómica en Euskadi hubiera subido en 15.513 millones de euros, colocando el PIB del vasco en 79.809 millones de euros. En otras palabras, de otra perspectiva más personal, el PIB per cápita de los habitantes del País Vasco hubiera crecido un 24,1% sobre el actual, situándose en una cifra, por lo tanto, de más de 36.845 euros per cápita. 9. Ese menor crecimiento del PIB tiene un impacto muy sensible en términos de recaudación para las 3 haciendas forales vascas, una cuestión clave desde la perspectiva del concierto y de la calidad y cantidad de servicios públicos y apoyos de todo tipo para la población vasca, las empresas, las universidades. El índice de recaudación fiscal total del País Vasco sobre su PIB fue en 2014 del 19,2%. La recaudación fue de 12.320 millones de euros y el PIB de 64.295 millones de euros. Pues bien, aplicando este porcentaje a la cifra de PIB vasco que se ha perdido como consecuencia de la pérdida de peso sobre el total estatal, los 15.513 millones de euros anteriores, resulta una cifra muy significativa de 2.906 millones de euros de pérdida de recaudación potencial. ¿Estarás de acuerdo conmigo en el que el País Vasco, con el concierto y la actual metodología del cupo, podría haberse encontrado en una situación óptima, añadiendo a su recaudación actual una cantidad tan importante? ¿A quién habría beneficiado? Pienso que a tenor de las líneas estratégicas de los presupuestos vascos actuales, a 4 colectivos. A las personas más desfavorecidas que reciben ayudas sociales, a acciones
en el campo de la educación y la sanidad, al desarrollo del I+D y a convertir a Euskadi en un país más innovador y finalmente a la internacionalización de su economía. Décimo, en cambio, una región más rica, Madrid, a la que nadie acusa de falta de solidaridad, ha sido claramente la más beneficiada. Para que tengas una referencia, estos 3,91 puntos ganados de cuota en el PIB estatal hasta 2014, Madrid se los ha arrebatado a la suma de 7 comunidades autónomas perdedoras. País Vasco, que con su 1,46 puntos porcentuales perdidos sobre el total estatal, le aporta a Madrid el 37% de lo que ha ganado en pesos sobre el PIB. Y dado que te he dado antes el impacto que ha supuesto la pérdida de 1,46 puntos del peso del PIB vasco sobre el estatal, seguro que te estás preguntando lo que ha representado los 3,91 puntos que hasta el año 2014 había ganado la Comunidad de Madrid, robándoselo a otras que no han tenido tanto éxito como ella. Pues bien, representa también un pastón, pues ese porcentaje supone nada menos que un aumento del PIB de esta región de 41.381 millones de euros. No está nada mal, ¿verdad? La conclusión que extraigo de todo lo anterior es doble. Primera, que los mecanismos de solidaridad interterritorial no parecen haber tenido ningún efecto relevante en el acercamiento en términos de generación de PIB entre las comunidades ricas y las pobres. Ha habido factores mucho más relevantes que explican la distinta evolución de unas y otras. Y segunda, que Euskadi, con perspectiva de futuro, tiene que romper la tendencia de pérdida de pesos sobre el PIB estatal que viene manteniendo desde 1981 si quiere que su recaudación permita políticas presupuestarias que cubran no solo lo urgente, sino también lo necesario para ganar su futuro. 18.6.2. La visión de la evolución del PIB per cápita no se aleja de la anterior. El anterior análisis del PIB total regional lo puedes completar con la visión complementaria que da el PIB per cápita de cada una de las comunidades autónomas, cuya evolución entre 1981 y 2014 figura en esos cuadros 1, 2 y 3 que acabo de exponer. En este caso, las 5 comunidades ganadoras han sido Madrid, con una mejora de su índice de PIB per cápita considerado sobre la media española, 100 de 17,4 puntos. Extremadura, 1,7, León y Castilla, 7,8, Galicia, 5,4 y Aragón, 4,6. No hace falta que te haga notar que, a efectos de este análisis sobre solidaridad, la mejora en este último indicador puede estar afectada por la evolución a la baja de la población, como ha ocurrido en Aragón, León y Castilla, Extremadura y Galicia. Si me permites una conclusión, visto todo lo anterior, me parece que los mecanismos de solidaridad han tenido un impacto irrelevante en la evolución de las distintas comunidades autónomas, con dos excepciones. La más beneficiada parece que ha sido Madrid y la más perjudicada, Euskadi. ¿No debe merecer esto una profunda reflexión? 18.7. Los mecanismos de solidaridad no han corregido los niveles de educación en las comunidades autónomas. Para completar el análisis del epígrafe anterior, podríamos decir que tampoco las aportaciones solidarias han servido para superar uno de los problemas que tiene España, que es la alta tasa de fracaso escolar. A 31 de diciembre de 2012, el INE asignaba a España una tasa de abandono educativo temprano nada menos que del 24,9%, es decir, prácticamente el 25%. Se entiende, por lo tanto, el porcentaje de personas del 18 a 24 años que no han completado la educación secundaria de segunda etapa y no han seguido ningún tipo de estudio o de formación en las últimas 4 semanas contempladas. En 2014, tras 7 años de dura crisis, según el Eustat, se había mejorado hasta el 21,9%, todavía muy alto. En aquel año 2012, por encima de la muy alta y negativa media española, se situaban por este orden 7 comunidades autónomas: Extremadura, 32,2%, Baleares, 30,1%, Andalucía, 28,8%, Canarias, 28,3%, Murcia, 27,7%, Castilla-La Mancha, 26,9% y Comunidad Valenciana, 26,9%. En el lado contrario, la tasa menor de fracaso escolar correspondía a Euskadi, 11,5%, seguida de Navarra, 13,3%, Cantabria, 14% y Asturias, 19,4%. En el caso de Euskadi, injustamente calificada como la insolidaria, resulta muy satisfactorio comprobar que sus jóvenes han sido mucho más
responsables que los de otras comunidades autónomas. Creo que esto ha sido consecuencia de que los impuestos que se han recaudado en Euskadi y también en Navarra se han dedicado en parte con gran visión estratégica a potenciar la educación. Por esta razón y por factores económicos y culturales es muy satisfactorio proclamar que Euskadi es la comunidad autónoma con menor número de ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan. En cambio, a pesar del flujo de fondos recibidos en concepto de solidaridad, 4 de las comunidades que hemos identificado como pobres en el epígrafe anterior, de acuerdo con las balanzas fiscales de 2009, parece que no han mejorado en una era tan decisiva como esta. Me refiero a Extremadura, Andalucía, Canarias y Castilla-La Mancha. Todas ellas con altísimas tasas de fracaso escolar, que se sitúan entre las más elevadas de las regiones europeas. 18.8. ¿Qué modelo se debe hacer realidad la solidaridad interterritorial? Sentado en lo anterior, me supongo que, como me ocurre a mí, te habrá dejado desde perplejo a preocupado. Te deberá quedar claro las posiciones entre las comunidades autónomas españolas sobre cómo articular la solidaridad son de partida irreconciliables. Y es que, en definitiva, se trata de definir hasta dónde debe llevar la misma. Y ese es un concepto muy etéreo, muy difícil de determinar, pues no existe un modelo universalmente aceptado. Para confirmar lo anterior y tratar de que te quede algo más claro todo este complicado tema, debes saber, amigo lector, amiga lectora, que no existe un consenso universal sobre cómo afrontar la aproximación a la solidaridad en los regímenes federales, al menos que se dispongan 4 sistemas diferentes. Vamos a compararlos. El australiano, que tiene un enfoque de nivelación total de las necesidades de gasto, y por ello es el más parecido al español, independientemente de la capacidad recaudadora de cada territorio. Es una rara avis en los países de estructura federal y un modelo generador de agravios, porque un territorio puede recaudar mucho, pero recibir mucho menos para financiar los servicios que presta, que es lo que ocurre en España, como claman constantemente las instituciones de Cataluña. El estadounidense plantea, dicho muy gráficamente, que cada palo aguante su vela. De forma resumida, podríamos decir que el Estado federado, que más recauda, se queda con más pasta que el que haga un menor esfuerzo en este campo. El canadiense, en el que la nivelación de gasto es parcial, dado que las provincias canadienses más ricas aportan a las más pobres, pero cuentan con más recursos per cápita que las de menor renta. Y finalmente, el alemán, en lo que se plantea con claridad el llamado principio de ordinalidad. Es decir, que un Estado federado que se encuentre en el ranking de recaudación per cápita en una determinada posición, por ejemplo la tercera, no puede situarse en posiciones inferiores a esta. Por ejemplo, no podría situarse en 8º lugar en el ranking de gasto público per cápita. Lo que explica este principio es que se tuvo miedo a que la reunificación alemana, de la cual en 2015 se habían cumplido 25 años, supiera un coste excesivo para los alemanes del oeste. Es decir, el miedo opuesto al que fundamentó la nivelación plena de necesidades de gasto en España, por producirse transferencias masivas de renta hacia los estados empobrecidos de la Alemania comunista. Este principio de ordinalidad que se aplica en Alemania está siendo defendido con intensidad por Cataluña, pues proclama que es de las comunidades autónomas que mayor esfuerzo fiscal realiza, y sin embargo en el ranking de distribución del gasto por habitante se encuentra muy abajo. Por todo ello, como señala recientemente Santiago Lugo, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Vigo, confirmando las conclusiones similares a las que se había llegado en octubre de 2013 en un seminario celebrado en Altea con académicos y políticos alemanes y españoles, estamos en un momento clave en el devenir de la financiación autonómica y la descentralización política en España. Hasta ahora, la lógica del modelo ha sido la de replicar los resultados teóricos que proporcionaría un sistema centralizado de recaudación y gasto. Una lógica que responde a los recelos que en su día despertó la descentralización. El miedo a que esto generase desigualdades entre los españoles hizo que se optase por la nivelación plena de necesidades de gasto, por poner el costo de los servicios por delante de la capacidad fiscal de cada territorio a la hora de asignarse los recursos. Y de aquellos polvos vinieron los lodos actuales, añadiría yo, si me lo permites, que desde luego son muchos y variados y difíciles de corregir, porque
lo que se le dé a uno se le quitará a otro, salvo que el Estado ponga mucho dinero sobre la mesa para que con ello nadie quede perjudicado en financiación estatal per cápita. La distribución que se haga en 2016 no se hizo, spoiler desde el futuro, en 2022. Sigamos. Sea lo milagro, levantará ampollas al no existir un modelo aceptado universalmente y ser los intereses existentes muy contrapuestos. Lo que puede beneficiar a Madrid y Cataluña puede perjudicar a otras regiones. Lo que afirmaba así Santiago Lago al apuntar que cada país tiene una historia que condiciona la solución que se le da al tema de la nivelación. Y tan federales Estados Unidos como Australia. Por lo tanto, el federalismo no conduce necesariamente a la no nivelación. La fórmula que prevalezca en España en un futuro dependerá de las preferencias dominantes entre los ciudadanos y las restricciones que impone el marco constitucional. Como ya sabes, en 2015 la incógnita no se ha despejado, por lo que no te puedo dar información sobre la solución a esta problemática, pero sin dármela hasta adivino, intuyo que en el debate de 2016 levantará ampollas y que para encontrar una solución de compromiso que no disguste a muchos, el Estado tendrá que abrir la mano y aportar muchos más recursos. 18.9. El concierto económico es un modelo diferente, pero no insolidario. Sentado todo lo anterior, personalmente me atrevo a defender ante ti que el sistema de concierto económico, que viene avalado precisamente por una historia que condiciona la solución, sería un quinto modelo a añadir a los 4 federales anteriores. Está claro que responde además a una fórmula constitucional y a las preferencias dominantes entre los ciudadanos por emplear las expresiones de la cita anterior, pues el apoyo de los distintos estamentos vascos al concierto se aproxima a la unanimidad. Un modelo, el del concierto y también el del convenio, en el que Euskadi aguanta su vela y Navarra también, pues corre con el riesgo de recaudación, pero en el que está establecido que recaude lo que recaude, tendrá que aportar siempre el 6,24% de lo que destine el Estado a hacer realidad en su propio presupuesto el principio constitucional y concertado de solidaridad y al resto de las competencias que desarrolla el mismo y que no hayan sido asumidas por la comunidad autónoma vasca. Estamos, por lo tanto, ante un modelo diferente, pero no insolidario, porque Euskadi ha aportado siempre el 6,24% de todo lo que el Estado ha dedicado a la solidaridad. Solo podría ser un modelo insolidario si se negara a pagar su contraparte, porque si el Estado no aportara nada a la solidaridad, aún en ese caso Euskadi seguiría pagando el 6,24% de todas las cargas generales del mismo. Se dedicarán a la solidaridad o al Festival de Eurovisión, fueran eficientes o puro despilfarro, financiaran inversiones o puro y duro gasto corriente, se pagará el 6,24% de todo, siempre mismo porcentaje de contribución, mientras no sea corregido. 18.10. Líneas previsibles de articulación del principio solidaridad. ¿Cuál será la decisión final que se adopte en relación con el futuro modelo de financiación de las comunidades autónomas no forales que quizás sea aprobado en 2016 y qué tratamiento dará el mismo a la solidaridad interterritorial? Con los datos actuales es imposible poder contestar a esa pregunta porque la solución que se adopte no solo es técnica, sino profundamente política. Y además tiene complejo encaje porque dentro de cada partido existen posiciones encontradas, sobre todo en el partido que gobierna los designios de España en 2015. Así, la posición de la Comunidad Valenciana es distinta de la Comunidad de Madrid, regida por el PP, hasta las elecciones de mayo. Era una especie de coto privado de caza en Valencia del citado partido durante muchos años y ahora está en manos socialistas. Se parece ahora más a la Cataluña, gobernada por CiU hasta septiembre de 2015, que a la Extremadura, con un gobierno del PP, también hasta 2015, que a su vez está más próxima a la de Andalucía, que tenía reino del PSOE, que tampoco duró mucho, hablando de 2022. Por tratar de adivinar el futuro, podemos volver a las conclusiones del seminario de la Fundación Konrad Adenauer, antes citado, celebrado en Altea. En ellas, los expertos allí reunidos aseguraron que se avanzará
hacia un modelo ordinal con mayor poder fiscal para las regiones y que dará dinero exclusivamente para educación, sanidad y servicios sociales. Como ves, se trata de un planteamiento muy interesante. A mí no te oculto que me parece además muy inteligente. En otras palabras, la solidaridad interterritorial debería centrarse, según esos expertos, en esos tres servicios públicos que además proponen que se implante el principio alemán de ordinariedad que además hemos comentado. Un cambio trascendental que, de convertirse en ley, daría un vuelco total a la situación actual. Pues bien, fíjate que de hacerse realidad lo que los expertos señalan en ese nuevo modelo de financiación, que las 15 comunidades autónomas no forales se percibiría una clara aproximación al modelo de concierto y de convenio, pues en ellos la responsabilidad fiscal del País Vasco y de Navarra es del 100%. En ese es el porcentaje con el que los impuestos que pagamos, vascos y vascas de 1981, financian los gastos de educación, sanidad y servicios sociales y todas las competencias asumidas por la comunidad autónoma vasca sin recibir ni un solo euro, ni céntimo, ni del Estado, ni de ninguna otra comunidad autónoma. 18.11. ¿Hasta dónde y hasta cuándo debe llegar la solidaridad? No sé cuál será tu opinión, pero personalmente creo que lo primero que debería hacer el Estado es definir un modelo de financiación para las 15 comunidades autónomas del régimen común que fuera técnicamente coherente y que contara con un elevado consenso. Y en segundo lugar, no por ello menos importante, debería definirse hasta dónde debe alcanzar la solidaridad y durante cuánto tiempo debe mantenerse. A lo mejor piensas que lo anterior es totalmente lógico. Pues bien, no te oculto que revela un grado de inocencia cuasi seráfica, porque en ambos campos al gobierno central de turno le interesa tener la sartén por la mango y que su utilización se realice con las reglas más laxas posibles, porque así las regiones quedarán a expensas de la magnanimidad del mismo, como se ha visto desde 2010 a 2015 con claridad. Para que te sirva de referencia, eso es lo que ha hecho la Unión Europea con España desde su ingreso en la entonces llamada Comunidad Económica Europea en 1986. Desde ese momento, por aplicación del principio europeo de solidaridad, España ha recibido ayudas ingentes que paso a paso se han ido reduciendo a medida que la renta española ha ido creciendo. El nivel máximo de ayudas netas europeas a España se produjo en 2002 con 8.859 millones de euros. En 2012 la ayuda neta fue ya solo 3.999 millones de euros y fue claramente inferior a la percibida por Polonia, 11.997 millones de euros. Una cantidad considerable a la que se sumarán otras similares en el futuro, pues el mercado de este país es sumamente importante para Alemania, el líder europeo, Portugal, 5.027 millones de euros y Grecia 4.554 millones de euros. Aunque ya sabes que la situación de estos dos últimos países hay que encuadrarla en un contexto de crisis gravísima. Sobre todo en el caso del país heleno, como lo demuestran los dramáticos acontecimientos vividos en 2015, que tuvieron su epílogo con las durísimas condiciones impuestas por el Eurogrupo para que Grecia pudiera acceder al tercer paquete de rescate y seguir siendo miembro del selecto grupo del Club del Euro. Por lo tanto, en el modelo europeo de ayudas no se dan gratis en amores. Estas deben utilizarse para objetivos muy concretos porque la solidaridad debe servir para que los países beneficiarios mejoren, lo cual abre oportunidades a los aportantes y a sus empresas. Debe tener un límite temporal y además un destino finalista. Este tema ha sido positivamente llamativo el hecho de que desde la Comunidad Valenciana, gobernada por el Partido Popular hasta junio de 2015, se presentara el 12 de noviembre de 2013 un interesante informe al que nos hemos referido en el capítulo en el que rechazaba que Euskadi fuera un paraíso fiscal, encargado a lo que denominan Alto Consejo Consultivo. El mismo está formado por expertos del más alto nivel, 5 destacados economistas reconocidos con el premio Jaume I de Economía, Jaime Lamo de Espinosa, Ramón Tamames, José Barea, Juan Velarde y Pedro Schwarz. En este documento se afirmaba, con toda la razón del mundo, que hay que tener cuidado con la solidaridad mal entendida. El catedrático Ramón Tamames defendió en el acto de presentación del citado informe que dar más financiación a quienes tienen menos renta per cápita no ha servido para que despeguen estas autonomías, como has visto en uno de los epígrafes anteriores, sino
que la sobrefinanciación se ha convertido en rentas aseguradas que tienden a dejar la situación en un status quo perverso. Este documento recogido por el entonces presidente de la Comunidad Autónoma Valenciana, Alberto Fabra, en un artículo que publicó El País el 12 de noviembre de 2013, califica de inquietante que, en lugar de resultar un incentivo, las transferencias solidarias que se producen desde hace décadas en España se pueden acabar apreciando por las comunidades receptoras como un ingreso complementario habitual, no como algo circunstancial y excepcional, con el consiguiente peligro de que se frene incluso el crecimiento del PIB de la comunidad autónoma. Efectivamente, no sé qué opinarás tú, estimado lector o lectora, pero a mí me parece que en esto tiene razón el expresidente valenciano, como lo demuestran con claridad los datos sobre la evolución del peso del PIB regional y estatal en los últimos 31 años que antes he facilitado. Por ello, me permito sugerir a quien corresponda, hace falta que te diga que me refiero al gobierno central que se constituya en 2016 y al partido o partidos que lo formen o apoyen, que la reflexión inquietante del señor Fabra debería tenerse en cuenta cuando se defina el nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas en este punto. Y desde la perspectiva vasca hay que definir con claridad cuáles son las competencias exclusivas del Estado a las que hay que aportar vía cupo, porque hoy se acusa a Euskadi de no contribuir a los fondos que se crearon en 2009 con el modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común: Fondo de Suficiencia Global, Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, Fondo de Competitividad y Fondo de Cooperación. La aplicación de este modelo ha suscitado durísimas críticas en las comunidades autónomas afectadas por el mismo, que han padecido un auténtico calvario en términos de financiación. Por esta razón, el Estado tuvo que arbitrar distintas medidas de apoyo a través de los fondos que analizamos en la parte séptima: Fondo de Liquidez Autonómica y Fondo para la Financiación de los Pagos a los Proveedores, fundamentalmente, que a partir del Real Decreto Ley 17/2014 del 16 de diciembre han sido sustituidos por el llamado Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas. Todo el modelo, por lo tanto, está prendido con alfileres y tendrá que ser objeto de una revisión total, que quizá no excluya una renegociación de la deuda de las comunidades autónomas, con quitas importantes para todas o algunas de ellas, porque la situación financiera que están padeciendo es insostenible, sobre todo en Cataluña y el País Valenciano. 18.12. Hay que definir de nuevo y mejor el modelo para hacer realidad la solidaridad. Por todo lo anterior, creo que ya tendrás clara cuál es mi posición. Solidaridad, por supuesto que sí, y así se defendió en la negociación del concierto de 1980. Pero defiendo también que no puede ni debe confundirse la necesaria solidaridad con un proceso de subvenciones de cuantía desconocida mantenidas indefinidamente en el tiempo y sin control alguno sobre su destino. Podríamos hacernos unas cuantas preguntas, espero te resulten lógicas en el contexto de lo que te vengo exponiendo. ¿Cuántos de esos recursos han podido ser despilfarrados en el pasado en proyectos innecesarios que han sido financiados con un maná llovido del cielo, léase el Estado? ¿Para qué ha servido todo ese esfuerzo? Por lo que hemos visto antes en relación con la evolución del PIB de las comunidades autónomas respecto al del Estado, o de su PIB per cápita y su tasa de fracaso escolar, los resultados son muy pobres. ¿Por qué no se aplican en este campo principios que todo el mundo acepta y defiende en el ámbito privado, y también en el público? Tomemos un ejemplo de la vida real. Es obvio y justo y necesario que si alguien se queda sin trabajo reciba el subsidio de desempleo, pero esto debe hacerse con transparencia y con reglas absolutamente claras. Asumiendo todo lo anterior, cabe plantear nuevas cuestiones que someto a tu consideración. ¿Durante cuánto tiempo y por qué importa una persona sin trabajo tiene que cobrar el subsidio de desempleo? Difícilmente creo que nadie defenderá que un joven de 18 años pueda recibir un subsidio de desempleo hasta jubilación a los 65 años. ¿Alguien defendería que el subsidio tendría que ser por el sueldo real percibido y de nuevo durante toda la vida? Y de ser así, ¿no se estaría llegando a un sistema de excesiva sobreprotección que, en lugar de incentivar la búsqueda de trabajo, incentivaría el seguir parado? Por lo tanto, de la misma forma
que el subsidio por desempleo, un acto solidario absolutamente justo con quien no tiene trabajo, la solidaridad es absolutamente necesaria. Lo quiero dejar claro una vez más. Pero, como existen, en el caso del desempleo, las ayudas sociales o de las transferencias de la Unión Europea a los diferentes países, deben fijarse límites, establecerse controles, definirse cuáles son los objetivos y realizarse dentro de un modelo de absoluta transparencia. Es imprescindible que se sepa quién paga, cuánto aporta y durante cuánto tiempo debe hacerlo. Y correlativamente, quién, cuánto y durante cuánto tiempo recibirá esa ayuda extraordinaria y a quién y a qué la piensa dedicar. Porque no es lo mismo construir un hospital que una sala de fiestas, con dinero de otra región. En esta línea me ha parecido y me ha alegrado mucho leer las manifestaciones realizadas el 5 de octubre de 2015 por el presidente de la Generalitat del País Valenciano, Ximo Puig, cuando presentó la propuesta del Consell de reforma de la financiación de las comunidades autónomas. Esta propuesta ha sido defendida por un equipo de expertos de la Comunidad Valenciana dirigidos por el Instituto Valenciano de Investigación Económica, IVIE, que pretende abordar este asunto de manera global para el conjunto de las autonomías. En opinión del presidente valenciano, se trata de un modelo que se articularía en torno a 3 tramos de recursos. El primero, un tramo que garantía del mismo nivel de servicios públicos fundamentales, puesto que, como asegura el presidente, no es posible que para los grandes servicios públicos haya una financiación tan absolutamente dispar y tan injusta. Respecto a los otros dos ejes de este modelo, propone otro segundo tramo de suficiencia competencial y un tercer tramo de autonomía para que cada territorio pueda corresponsabilizarse fiscalmente. El presidente Puig ha señalado que el primero de los tramos debe garantizar el acceso de todos los españoles al mismo nivel de servicios de sanidad, de educación y prestaciones sociales. El segundo habría que dotar con suficiencia financiera al resto de competencias autonómicamente establecidas en los estatutos, como son el impulso económico, medio ambiente, infraestructuras, vivienda o cultura. El tercero de ellos debe permitir a las diferentes comunidades autónomas un espacio fiscal propio donde decidir los niveles impositivos, y es ahí donde los gobiernos tienen que retratarse con sus ciudadanos. Pues bien, la aproximación del presidente de la Comunidad Valenciana, un hombre inteligente que viene con ideas nuevas, y además de haberse planteado la tarea titánica de levantar a su comunidad autónoma de la gravísima situación en la que la ha encontrado: corrupción masiva, pérdida de reputación, gigantesco endeudamiento, falta de recursos, ha conseguido poner sobre el tablero, no solamente en este tema, sino en otros peliagudos, como puede ser el de la cuestión catalana, propuestas que se salen del camino trillado que siguen otros políticos. A mí la propuesta del señor Puig me parece interesante, suponiendo que algún día se convierta en un modelo definitivo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, donde se tendría que centrar el esfuerzo de solidaridad. La respuesta creo que ya la habrás adivinado, en el primero de estos tramos, en el que se dedicaría a garantizar el acceso de todos los españoles al mismo nivel de sanidad, educación y prestaciones sociales. Eso es lo que me parecería totalmente correcto, pues el destino del esfuerzo de solidaridad estaría definido con precisión, pero habría que completarlo con exigencias en el nivel de presión fiscal, en el establecimiento de un sistema riguroso de control del fraude y de la elusión fiscal, en una información transparente que permitiera saber quién está aportando y a quién, y quién está gastando y en qué. Cuestiones todas ellas que te he anticipado anteriormente, pero que conviene repetir. Te acabo de dar datos de lo aportado por la Unión Europea a España en los últimos años. Pues bien, cuando he tenido que redactar este párrafo no tenía esa información ante mí, porque estaba escribiendo la primera versión de este capítulo un domingo por la mañana en el hogar familiar, pero no he podido tener ninguna dificultad en resolver el problema. Entraré en Google y en pocos minutos localizar la información facilitada. Tras comentar lo anterior, propongo un interesante desafío. Intenta tú encontrar algo equivalente para las comunidades autónomas de menor renta y verás que es muy difícil, por no decir imposible. Por supuesto, es necesario que las regiones que reciban ayudas solidarias lleven una administración escrupulosa. Resulta también imperativo que su conciencia fiscal sea elevada, o en otras palabras, que el nivel de fraude y elusión fiscal sea asumible, lo cual, por cierto, no ocurre en muchas de las comunidades que en estos momentos están recibiendo transferencias en concepto de solidaridad. Y por último, hay que ser coherente. Si ésta está recibiendo dinero de otros,
No se puede anunciar al mismo tiempo rebajas de impuestos que diferencien la situación de los receptores de las de los donatarios. En este sentido, quiero destacar un comentario firmado por el director de La Vanguardia, Marius Carol, que en el 22 de diciembre de 2014 señalaba algo con lo que estoy absolutamente de acuerdo. Decía así: no deja de ser sorprendente que comunidades que reciben la solidaridad de otras más ricas puedan permitirse tales rebajas, lo que podría concluir en que no requieren una cuota tan alta de solidaridad, y tampoco se entiende que comunidades que están lejos de poder alcanzar el déficit fijado por el gobierno entren en estas políticas, pues resulta un contrasentido. Y añadía a continuación algo con lo que también cuenta con mi acuerdo. Se da la circunstancia de que Madrid propone situar el escalón más bajo del IRPF en el 44,5%, 4 puntos y medio menos que en Cataluña. Y añado por mi parte, lo mismo ocurre en Euskadi, donde pronto pagar más impuestos que nadie, IRPF, patrimonio, sucesiones, donaciones, será toda una seña de identidad. Este es un país donde si no quieres caldo, 2 tazas van a sustituir al café para todos. 18.13. ¿Cuándo afectará al cupo un aumento de las partidas dedicadas a la solidaridad? Como sabes ya muy bien, la cobertura de todos los servicios públicos de titularidad vasca se realiza siempre con ingresos exclusivamente vascos, con los que puedan quedar después de satisfacer el cupo al Estado para el sostenimiento de las cargas generales del mismo, entre las que se encuentra la de la solidaridad. Por lo tanto, si aumentan las dotaciones presupuestarias del Estado a la solidaridad, te preguntarás si el cupo aumentará. Pues la contestación quizás te sorprenda, pero no es ni sí ni no a corto plazo. Depende de cómo se financie ese aumento. A largo plazo, por supuesto, aumentará, pues los mecanismos para garantizar la solidaridad, ya sabes que son de competencia exclusiva del Estado. Pero en un periodo menos dilatado cabe la posibilidad de que no sea así. En otras palabras, si las dotaciones estatales al Fondo de Compensación Interterritorial, FCI, Futuro, o a otros fondos con idéntico objetivo crecieran de forma exponencial, como has visto que proponía el entonces presidente de Extremadura, José Antonio Monago, y fueran financiadas por el Estado con la recaudación de impuestos estatales, IVA, IRPF, sociedades, la comunidad autónoma vasca vería reducida su capacidad de gasto en el 6,24% del aumento de la dotación presupuestaria al Fondo de Compensación Interterritorial. Pero si ese aumento del FCI fuera financiado con más déficit público estatal, el cupo no se vería afectado inicialmente, aunque unos años después sufriría el aumento. Para aclararte lo anterior, me veo obligado a recordarte ahora la metodología del cálculo del cupo para que comprendas mejor lo que acabas de leer. Permíteme que lo haga apoyándome en un sencillo ejemplo. Si el FCI, el Fondo de Compensación Interterritorial, pasara de tener una dotación en el presupuesto del Estado de 300 millones de euros a otra de 2.000, el cupo aumentaría en el 6,24% de 1.700 millones, es decir, en 106 millones de euros, como devengo en concepto de mayor solidaridad. Pues bien, el cupo líquido aumentaría en ese mismo importe si esos 1.700 millones de crecimiento del FCI fueran financiados con euros provenientes de la recaudación estatal de los impuestos que han sido concertados. Por ejemplo, por el aumento de la presión fiscal en los impuestos directos. Como sabes, estos están concordados, por lo que su recaudación no se modificaría en Euskadi, salvo que las tarifas se elevaran lo mismo que las del Estado. En cambio, el cupo bruto aumentaría al crecer la dotación presupuestaria de una carga general del Estado. El pago vasco sería mayor. En cambio, si el Estado financiara este aumento de gasto con más déficit público, el cupo líquido inicial no variaría, pues el aumento del cupo bruto sería anulado por un crecimiento idéntico de las compensaciones a recibir por el País Vasco, pues en la base de cálculo de las mismas se incluye el déficit público estatal. Sin embargo, como el déficit se financia con la emisión de deuda pública y ésta se considera carga general del Estado, los intereses y la amortización de la misma aumentarían el cupo futuro, llegándose por tanto a la larga situación. Lo repito de nuevo, aunque me acuses de pesado. Euskadi pagará en concepto de solidaridad lo que determine el Estado en su presupuesto, pero si resulta evidente lo anterior, y además te habrá quedado claro que España tiene un mal modelo
para que se cumpla con el principio de solidaridad y en 2015 sigue sin estar claro cómo va a ser mejorado el mismo, no se puede acusar al concierto económico de establecer un modelo insolidario, porque ese modelo no lo definen las instituciones vascas, sino las Cortes Generales a propuesta del Gobierno central. 18.14. A modo de conclusión sobre la vinculación del concierto con la solidaridad. Hasta aquí la reflexión que quería hacerte sobre un tema tan sensible como es el de la solidaridad. Como he tratado de demostrar, Euskadi está cumpliendo con los compromisos asumidos, pactados dentro de los principios generales del concierto. Recuerda lo que señala el artículo 3 del año 1981. El sistema tributario que establezca en los territorios históricos seguirá el principio de respeto a la solidaridad en los términos prevenidos de la Constitución y en el Estatuto de Autonomía y desarrollados en las sucesivas leyes quinquenales de cupo. Estas leyes, en las que se determina la metodología de cupo cada 5 años, han sido aprobadas por las Cortes Generales y lo han hecho con votaciones abrumadoramente favorables a la metodología quinquenal. ¿Crees que esto hubiera sido posible si hubiera existido la percepción de que desde Euskadi no se aporta la solidaridad? Por si no lo recuerdas, estos son los resultados de las sucesivas votaciones, donde verás que los votos negativos a lo largo de casi 3 décadas se pueden contar con los dedos de una mano. Y volvemos a repetir el hecho de los votos favorables, leyes quinquenales, que van desde un 94%, la ley quinquenal 82-86, 92%, la ley quinquenal 87-91, 99% favorable en el ámbito 92-96, un 61% de votos favorables y un 39% de abstenciones en la ley del 97-2001 y otra vez ámbito de un 100% de votos emitidos favorables en la ley quinquenal 2002-2006. En función a lo anterior, es absolutamente injusto acusar al País Vasco de insolidario porque disfruta de un régimen de concierto que así lo posibilita, porque ese sistema de aportación y su extensión no queda a la decisión o al capricho de las instituciones vascas, sino que viene determinado por leyes que cada 5 años son aprobadas por el Parlamento español, refrendando el pacto al que han llegado previamente el Gobierno central y las administraciones vascas. Hasta aquí el análisis que quería realizarte sobre esta delicada acusación. No sé qué opinarás tú sobre el tema, estimada lector, pero me parece que las acusaciones actuales de que el País Vasco no es solidario no solo son erróneas, sino además injustas, sino que además también desaparecerán o se minimizarán cuando se cierre con éxito, en otras palabras, poniendo más dinero sobre la mesa el nuevo modelo de financiación de las 15 comunidades autónomas del régimen común. Vamos a ver si es así y en esta ocasión no me equivoco. Y ahora, con la confianza que vamos adquiriendo, déjame que te pregunte, con el ruego de que me digas la verdad. ¿Qué te ha parecido este capítulo? Para infundirte un sentimiento de piedad, antes de que respondas te diré que mis pobres neuronas han quedado agotadas y me están ordenando pasar de inmediato a otro para ver si se recuperan. Con tu permiso, esta vez voy a ser obediente y voy a hacerlo aunque las pobres no saben lo que les espera. Van a tener que lidiar con la igualdad. Y sin más, eskerrik asko, agur bat. Betty Helpia.